Entonces, los temas que nos faltan, que son las unidades 5, 6 y 7, ahora vamos a ver de manera un poco rápida, y esto del pensamiento filosófico político en Bolivia lo vamos a ver. Gracias, este trabajo, ¿no? Sí. Pon el grupo, por favor. Está al inicio. Tiene los nombres Raquel y Valeria. No, el número de grupo. El número de grupo. Sí. Ya, perdón. Sí, yo creo que hacemos de esta manera, entonces, hasta la primera semana de mayo terminamos el avance y después tenemos el repaso. Mientras tanto, van a presentar sus avances. Hoy día es el avance número 1, como saben, y las fechas, espero que no variemos. Aquí tenemos las fechas de presentación, que son 1 de abril, 10 de abril, dentro de 10 días, y 29 de abril. Y la monografía, 8 de mayo. Gracias. Grupo 8, entonces, también ha presentado el primer avance. Bueno, vamos a ver este tema. Este tema se refiere a la relación de la filosofía política con otras disciplinas que también tratan la política, pero que lo hacen desde otros puntos de vista. Es complementario a lo que ya hemos señalado y vamos a tratar de desarrollarlo rápidamente. Lo primero que hay que tener en cuenta es la definición de política. Y seguramente ustedes saben, han debido ver en la bibliografía general que les he dado, que hay en Google Drive también, el sentido etimológico, es decir, el significado de la palabra política, su origen, y también de la palabra teoría, para construir una noción de teoría política. Entonces, algo que está relacionado muy de cerca con la filosofía política es la teoría política. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la especificidad de una y de la otra? Aquí hay una diferenciación que no es la única, porque estos conceptos no se definen de una manera taxativa, determinada y excluyente, sino que hay diferentes concepciones que muestran relaciones también distintas, a veces muy estrechas y a veces, un tanto separadas. Por teoría política podemos entender lo que se enseña, por ejemplo, en distintas unidades académicas de la universidad, la carrera de ciencia política, por ejemplo, o también en nuestra carrera, ¿no? En filosofía hubo, no sé si todavía existirá estas asignaturas, creo que las han eliminado en los últimos cambios curriculares, pero bueno, había, aparte de filosofía política, teoría política. Ahora, ¿cuál es la diferencia y la especificidad? La teoría política sin duda que trata la política, pero sin vincularla con aspectos normativos ni axiológicos. Tampoco
desde una perspectiva, diríamos, metafísica o ontológica, ¿no? La política como un deber ser. Cuando se habla de la política como el deber ser que deben cumplir los gobernantes, aunque también los gobernados, más se habla de la filosofía política. Es decir, tradicionalmente la filosofía política ha adquirido una característica más normativa respecto de la política. ¿Cómo debe ser la política? Ese es el objeto de la filosofía política. ¿Qué valores debe cumplir la acción política, por ejemplo, de los gobernantes? Esa es la filosofía política relacionada con el deber ser de la política, es decir, lo que gobernados, especialmente gobernados, pero también los gobernantes, deberían realizar en pos de lograr algo vinculado a la política. ¿Y qué es eso? Lo que en el pensamiento clásico se ha entendido como el bien común. Entonces, cuando un autor habla de filosofía política, se entiende que, o se presume, que va a hablar de las obligaciones de los gobernantes, el sentido de vivir en un contexto en el que la relación de poder sea legítima, sea legal y que tienda a un propósito colectivo, como es el bien común. Entonces, eso tradicionalmente se ha dado en la filosofía política. En alguna ocasión hemos hablado de Maquiavelo, que ha comenzado a ver la política no desde esta perspectiva del deber ser, sino desde una perspectiva de lo que es, lo que ha sido siempre y no lo que debería ser. En ese sentido, la llamada Realpolitik, que es una manera realista de entender la política, ya no es tanto filosofía política en el sentido tradicional y clásico, sino es una manera, diríamos, sin prejuicios morales, sin conceptos normativos de cómo es la política, de cómo se realiza la política. Bueno, el término política, como ustedes saben seguramente, proviene de polis, que era la palabra para designar a la ciudad-estado en Grecia. Ahora, cuando se hablaba de polis, por ejemplo, cualquiera, ¿no? Corinto, Tebas, Esparta, Atenas, etc., no era solo la región urbana, no era solo lo que podríamos llamar hoy el casco urbano de la ciudad, con edificaciones, etc., sino un territorio rural también. Ese territorio, campo, también incluía naturalmente recursos, ¿no? Como bosques, montañas, minerales, animales, etcétera, etcétera, campos de cultivo también, minas y recursos hídricos, también la salida al mar. Entonces una polis, por ejemplo Atenas, que está en la costa, todavía hoy, por supuesto, tenía esa gran ventaja de ser una ciudad costera con dominio del mar, hasta donde podía mantener dicho dominio, ¿no? Entonces, con el término polis se refería a no solamente el casco urbano, sino el conjunto de territorio que podía incluir también acceso al mar, a ríos, montañas, etc.
bajo ciertas normas, ¿no? Y que podía considerarse un estado. Es decir, ¿qué era una ciudad-estado? En la polis, en Grecia, era una unidad con su propio gobierno y que Aristóteles precisamente define por ser autónoma y autárquica. Esas son las características que Aristóteles asigna a la ciudad-estado, es decir, a la polis. El mismo Aristóteles señala que la polis, entendida como un estado con un territorio alrededor, es resultado de un proceso histórico. Es decir, ha llegado un momento en la historia de la humanidad en que se han constituido las ciudades. Y ese momento representa la complejización de la vida anterior. Él señala, dentro de su visión sistemática, evolutiva y perfectamente compartimentada, que el origen de la ciudad-estado, de la polis griega, es la unión de familias y la aldea. Es decir, para constituirse la polis como una unidad autónoma, autárquica y también autosuficiente, esa es otra característica que Aristóteles asigna a la polis desde el punto de vista económico. Debe ser autosuficiente, es decir, está bien que comercie, está bien que importe algunos productos, pero debe tener también cierta autonomía económica en caso dado de una guerra, por ejemplo, que pueda proveerse a sí misma de los requerimientos económicos básicos, los bienes y obviamente también producir armas, ¿no? Entonces, estas características de la polis, autonomía, autarquía, autodeterminación, que son las que anota Aristóteles, constituyen además una manera de autogobernarse. Es decir, tienen leyes que se aplican a la polis y que constituyen los principios jurídicos normativos que rigen la vida colectiva. Entonces, eso es resultado de un proceso que no es solo la agregación de familias, ¿no? Es decir, en un determinado territorio se asentaron algunas familias, se dedicaron a ciertas actividades económicas, hubo relación entre ellas, ya es polis, no. La agregación de familias no es una ciudad-estado, pero fue necesaria esa agregación para que se desarrolle posteriormente la polis de una manera más compleja y con estos principios que establece como característicos de la ciudad-estado griega. La aldea es un momento superior a la agregación de familias. ¿Qué es la aldea? La aldea supone algunas actividades colectivas compartidas, como por ejemplo enterrar a los muertos, ¿no? Es decir, ya no hay actividades solamente familiares, también hay actividades sociales que dan cierta unidad a la aldea, pero la dimensión de la aldea es todavía pequeña. Es decir, hay familias, se relacionan, actividades, hay sacerdotes en los clanes, por ejemplo, que se dedican a las actividades rituales, pero todavía falta algo para que sea polis. Entonces, agregación de familias, aldea y polis. ¿Y qué es lo que falta? La
institución de normas jurídicas y de entidades políticas, es decir, instituciones. Y es esto lo que Aristóteles quiere clasificar como particularidades de la polis, ¿no? Que la constituyen como tal, no solamente como una aldea, sino como un agregado que tiene determinadas dimensiones de vida colectiva que la hacen un Estado. Ahora, ¿cuándo aparece el Estado? Hegel dice, por ejemplo, que la historia comienza con el Estado. Eso es interesante, ¿no? Porque antes de que la humanidad constituya unidades estatales, no habría historia. Bueno, se puede llamar a eso, que además fue un periodo largo, prehistoria, puede ser. Para Hegel, ¿cuándo comienza la historia? No comienza en Ur, ¿no? En Sumeria, como hoy día normalmente los historiadores aceptan. Y eso particularmente con el descubrimiento, o mejor, la invención de la escritura. Entonces, no es desde el tiempo arcaico de la civilización sumeria, sino, según Hegel, en un proceso que es el despliegue del espíritu objetivo en la historia y en las civilizaciones, comienza específicamente en China. Es decir, la historia comienza en China y se va desplegando de manera dialéctica con un transitar no exento de conflictos, de agonismo y de superación sintética del propio espíritu en distintas civilizaciones reunidas en tres grandes momentos, ¿no?, de la dialéctica de la historia, que es el mundo oriental, el mundo greco-latino y el mundo germánico. Entonces, claro, él tiene su propia división de la historia, que en realidad es el despliegue del espíritu objetivo y que supone plasmarse en ciertas civilizaciones. Ese es el espíritu del pueblo, por ejemplo, Volksgeist, que se realiza en distintos momentos y de distinta manera, según Hegel, ¿no? Y el principio de la historia se da en China. Bueno, hay ciertas características de la civilización china que luego se diferenciarían, se transformarían hasta dar lugar a la siguiente civilización, que es la India. En sus lecciones de filosofía de la historia universal, Hegel establece esos tránsitos del espíritu concretando civilizaciones, donde además el tema político es sustantivamente importante. Si vemos desde China, que es el mundo oriental, y vemos, comparamos, por ejemplo, el mundo germánico, que incluye la Revolución Francesa y posterior la época de Napoleón incluso. Hegel muere en 1831, Napoleón murió en 1821, 10 años antes, y Hegel llega a afirmar que Napoleón es el espíritu a caballo. Esa es su expresión. Cuando lo ve en Jena, bueno, Jena, una ciudad alemana, recibiendo a Napoleón, que era el conquistador francés, bueno, aunque no de origen francés, pero sí representaba la civilización francesa y el mundo germánico expresado en la revolución y la época napoleónica.
Bueno, si comparamos, les decía, desde el momento inicial de la historia, que es China, hasta la época napoleónica y lo que produjo y sus efectos en Europa, resulta que es una dialéctica de la historia muy compleja, pero también muy, diríamos, rigurosa en cuanto a lo que aparece es producto de un movimiento dialéctico ontológico y universal. Vamos a ver que la política está dada en ese movimiento como un eje fundamental. Entonces, desde China hasta la época napoleónica vamos a ver la negación total de la libertad individual hasta la afirmación de la libertad individual. Ustedes dirán, pero ¿cómo Napoleón puede representar eso? Napoleón representa eso porque la afirmación del individuo, porque su influencia en Europa está dada en tanto arremetió contra los sistemas monárquicos. Es decir, él, pese a expresar el imperio napoleónico que trató de conquistar incluso Rusia, fracasando en el intento, destruía los viejos principios monárquicos, los sistemas de gobiernos, de oligarquías, y particularmente la Revolución Francesa representó decapitar a la más antigua nobleza europea, la francesa. Entonces, la diferencia entre los nobles de sangre azul y el pueblo, el conjunto de los simples mortales y ciudadanos que debían aceptar un régimen político por voluntad de Dios y que otorgaba al absolutismo toda posibilidad de definir las decisiones políticas del país, eso cambió. Cambió con la Revolución Francesa, y Hegel advierte ahí un reconocimiento del individualismo, y prosiguió con la época napoleónica, dando lugar a que las conquistas de Napoleón, aunque representaban su propio imperio, destruían la vieja nobleza, la vieja monarquía prevaleciente en los lugares donde se expandía, en Rusia, por ejemplo, y tendía incluso hasta Rusia. Entonces, que se reconozca la individualidad, que se establezcan principios de vida democrática, como se dieron en la Revolución Francesa, Montesquieu, por ejemplo, ¿no? La división y contrapeso de poderes, el espíritu de las leyes, y la fundamentación de la soberanía popular, dada particularmente en el contrato social de Rousseau, representa una no solo teoría, sino concreciones en medio de lo que es la astucia de las razones y en medio de otras contradicciones, pero que expresan un proceso que llega finalmente a constituir, ensalzar la libertad, una de las consignas de la Francia revolucionaria. Entonces, ese es el camino que habría seguido el espíritu objetivo plasmado en la política desde lo más inicial que se dio al inicio de la historia en China. Bueno, ¿y qué hubo en China? Una teocracia,
no solo una monarquía, sino una teocracia, es decir, el emperador que nos gobierna es hijo de los dioses, es descendiente de los dioses, y no podemos ni mirarlo, tenemos que agachar la cabeza y cumplir sus deseos, porque este orden político teocrático es sagrado. Fíjense, esa es la negación de la libertad extrema, la negación de la individualidad. Los miles, millones de chinos que murieron construyendo la muralla china, bueno, no significaban ninguna pérdida para el imperio chino, eran simples números, simples súbditos en calidad de esclavos que debían realizar las grandes obras. Y eso se ha prolongado durante mucho tiempo, fíjense. En todo el mundo oriental, es decir, en China, India, Persia, Egipto, que son los principales, ¿no? Las principales civilizaciones de la antigüedad, ha prevalecido la esclavitud, incluso hasta Grecia. Y bueno, Roma también. Entonces la esclavitud se ha extendido, se ha transformado dialécticamente y ha tenido una incisiva presencia en la historia, definiendo las relaciones políticas durante miles de años. Si se acepta que al menos hubo 3000 años antes de Cristo de la historia de Egipto, por ejemplo, tenemos alrededor de 5000 años por lo menos de historia, o 4000 al menos, hasta la Edad Media. Bueno, entonces fíjense que cuando Aristóteles habla de la polis, que es el siglo IV antes de Cristo, ¿no? Ya hubo mucho desarrollo político, histórico y político anteriormente, está hablando de una unidad pequeña. No está hablando de un gran imperio, no está hablando del imperio persa, que los griegos conocían bien y al que temían, ¿no? Porque intentaron varias veces someterlos. Entonces, la polis es una unidad política que tiene cierto dominio, por ejemplo, del territorio, del mar, si tiene acceso, y que se caracteriza por condiciones económicas, jurídicas y políticas en el sentido estricto de la palabra. La misma palabra política, que surge a partir de polis, ¿a qué mienta? Es decir, ¿qué permite pensar? A Aristóteles le preocupaba esto, ¿no? Y es por eso que se dedica a investigar las similitudes y diferencias de las polis de su tiempo. Se piensa que hay algunos indicios de que él se dedicó a investigar más de 150 polis. Bueno, no solamente él, ¿no? Sino con sus discípulos, como alguna vez hicimos referencia, en el Liceo recibía no solamente las leyes de Corinto, las leyes de Tebas, las leyes para su conocimiento, sino también textos de las polis existentes en su tiempo, es decir, de los pensadores que hubo, de quienes escribieron sobre las polis. Por ejemplo, Heródoto, ¿no? Heródoto era un gran viajero que no solamente se refería a las características de los lugares que visitaba, también hacía descripciones bastante exhaustivas del medio ambiente, la naturaleza, las costumbres
y la política de las distintas ciudades. Entonces, Aristóteles, dado su enfoque siempre sistemático, ¿no?, y siempre dirigido a una finalidad y con la suposición de procesos de complejización y evolución, estableció cabalmente los tipos de polis que habían en su tiempo. Y él estableció 6 tipos, que alguna vez hicimos referencia, que expresan lo que llama regímenes normales o regímenes decadentes. Y bueno, establece la monarquía es un régimen normal, es decir, es una forma de articulación política buena. Bueno, ¿desde qué punto de vista? Desde el punto de vista del sentido de la polis. ¿Cuál es el sentido de la polis? Constituir una unidad con las características que hemos dicho, que sea autónoma, que sea autárquica, que sea autosuficiente y que tienda al bien común. Entonces Aristóteles pensaba que muchas polis llegaron a establecer monarquías que fueron muy provechosas para la polis, para los gobernados y también para los gobernantes, que realizaron el bien común, que establecieron leyes apropiadas, que se cumplían regularmente y que tenían cierta potencia militar, que articulaba un sistema político. ¿Cuál es el sistema político monárquico? Bueno, como se denomina, y la procedencia es el griego también, es mono y arge, o bueno, hay algunas variaciones, ¿no?, de la palabra en cuanto al sentido de lo que es gobernar o establecer un principio. Arge también es principio, ¿no? Entonces, el sentido de la monarquía era que uno gobierne, que una persona sea la que concentre el poder. Y eso estaba bien. Para Aristóteles daba resultados deseables en cuanto a lograr el bien común, como también otros sistemas políticos. Ahora hay que pensar que estos sistemas también estaban fortalecidos por determinadas leyes que cumplían los gobernantes y los gobernados, aunque la monarquía podía ser un régimen que tienda a que el gobernante que tiene el poder lo concentre en exceso y se excluya del cumplimiento de la ley a él mismo, es decir, se coloque por encima de la ley. Y esa es la degeneración del régimen. Un régimen monárquico funciona bien mientras la ley prevalece y el mismo rey se somete a las leyes que en un determinado proceso histórico-jurídico se constituyen con racionalidad. Y si ese sistema jurídico-político permite alcanzar el bien común, no hay ningún problema. Es un régimen normal que logra el bien común y fortalece a la polis. Pero si el gobernante se engolosina de poder y se coloca por encima de las leyes, el riesgo es evidente. El riesgo es que se convierta en tirano. Y esa es una decadencia o degeneración de la monarquía. Entonces él también, Aristóteles, analiza, ve regímenes en los que aparecieron tiranos y cuáles fueron las características de estos regímenes. La propia Atenas tuvo una etapa en la que estuvo dirigida por tiranos, y no solamente uno, sino varios,
tiranos que delegaban el poder padres a hijos, y esos son los Pisístratas, ¿no? O Pisístrato como un tirano que gobernó Atenas en su propio proceso de desarrollo de la democracia, porque Atenas finalmente hasta el tiempo de Aristóteles, pese a haber perdido la guerra del Peloponeso, se forjó como la primera polis del régimen democrático en la historia universal. Entonces, bueno, Hegel, por ejemplo, presta atención precisamente al segundo momento, lo que él llama el mundo grecolatino. A veces se divide en dos: segundo momento Grecia, tercer momento Roma, pero en una dialéctica más rigurosa hay que entender que forman una unidad antitética del mundo oriental. Es decir, mientras el mundo oriental era de faraones, de emperadores que descendían de los dioses y que no era posible ni mirarlos, que tenían una naturaleza superior e inmortal frente a los pobres vasallos, en Grecia aparece por primera vez la democracia, pese a que había otros regímenes como regímenes tiránicos, por ejemplo. Y en el análisis que hace Hegel de la democracia, muestra cabalmente cómo de ese primer momento del mundo oriental se constituye otro, en el que la política adquiere forma democrática, en Atenas particularmente, y comienza a desarrollarse el reconocimiento de la libertad y de la individualidad, sin embargo restringida a los polites, es decir, a los ciudadanos atenienses, no a las mujeres, no a los jóvenes, no a los extranjeros, no a los esclavos, por supuesto. En la época clásica se calcula que hubo alrededor de 70.000 esclavos en Atenas, ¿no? Es decir, en el siglo IV a.C., y una cantidad incluso menor de los que no eran esclavos, pero los que eran ciudadanos eran pues minoría, y solo para ellos estaba instituida la eclesía, es decir, la asamblea, donde discutían y decidían todos los polites, es decir, los ciudadanos, los temas concernientes a la polis. Bueno, entonces, de Aristóteles sabemos que él estudia las distintas polis de su tiempo, siglo IV a.C., estableciendo un sistema de 3 regímenes normales y 3 regímenes decadentes, o que sean el deterioro de los regímenes normales. Hemos hablado de la monarquía. Otra forma de gobierno es la aristocracia, o una forma aristocrática en que aristos gobiernan. ¿Qué significa aristos? Significa los mejores. Y bueno, pero eso puede ser muy provechoso para la polis, para lograr el bien común, la autarquía, la autonomía, la autosuficiencia y la fuerza militar con el cumplimiento de las leyes y la institución o institucionalización de unidades políticas, que son las condiciones de la polis en el sentido aristotélico como Estado, como también puede dar lugar a que se deteriore esa forma de organización. Y se deteriora de muchas maneras cuando los que gobiernan comienzan a atender sus propios intereses minoritarios y descuidan los intereses mayoritarios que deberían velar en aras del bien común.
Fíjense, siempre aquí aparece el deber ser. Así debe ser un gobierno monárquico, así debe ser un gobierno aristocrático. Y se deteriora, por ejemplo, en el gobierno de los ricos, lo que a veces se llama la plutocracia, y también en otras formas, ¿no? El gobierno de muy pocos que se constituyen en una oligarquía, que generalmente son no los mejores, sino los más ricos, y que usan el poder para su propio fortalecimiento económico en deterioro de los intereses del pueblo, por decir así, de la mayoría. Entonces esa es otra forma normal de gobierno estudiada por Aristóteles, y se constituye como una forma de ciudad-estado, es decir, una forma normal de ciudad-estado caracterizada por la aristocracia y que puede degenerar, puede decaer y convertirse en una oligarquía, en una plutocracia o en cualquier otro régimen en el que prevalece el poder de unos pocos. La tercera forma de gobierno que estudia Aristóteles se llama politeia, y que a veces se ha traducido, por ejemplo, Cicerón, que repite esta división, o Santo Tomás, que repite también esta división, que denominan como democracia, aunque la politeia, según el texto griego, decae en democracia. Pero bueno, ¿cuál es el significado, el sentido de esta división, de la tercera forma de gobierno y de la tercera decadencia del sistema de gobierno? Es que gobierna el pueblo, Demos Kratos. Kratos también es su referencia en lugar de Argel, pero bueno, democracia entonces es el gobierno del pueblo. En Francia un cura, si es hijo, definió la democracia, el gobierno del, para y por el pueblo. Es curioso que un cura haya definido así la democracia, aunque en el contexto se entiende. Bien, entonces Aristóteles admite que es esto que él llama politeia, una forma normal, apropiada para realizar el bien común y que realiza el deber ser de la política de modo adecuado. Sin embargo, él es muy consciente, y gran parte de su libro, La Política, que van a exponer sus compañeros, se dedica a ver cómo se deteriora el régimen democrático, en lo que posteriormente se ha denominado la demagogia, que consiste en una serie de, diríamos, perversiones de la democracia, ¿no? Y lo principal es la preeminencia de promesas, de análisis que muestran una manera sesgada de ver la política. Es decir, el demagogo, ¿quién es? El demagogo es un sofista también, ¿no? Porque puede hablar muy bien, pero lo que dice no tiene sustrato de verdad. Es decir, no es un filósofo, no busca la verdad, solo busca convencer. El demagogo es el que quiere convencer y para eso aprende a usar el discurso de manera persuasiva y que eso le beneficie de una u otra manera en un sistema político en el que no interesa tener ascendencia, no interesa que uno sea de la aristocracia,
que cualquiera puede ser demagogo, solo hay que ser hábil con el uso del discurso, que no hay que tener escrúpulos. El demagogo promete lo que sea para convencer y muy rara vez ha de hacer lo mínimo para alcanzarlo si es que tiene cierto poder. Entonces, la demagogia es la perversión de la democracia, no estrictamente en términos aristotélicos, porque él habla de politeia y la decadencia de la democracia. Después se corrigió, es democracia y la decadencia, la demagogia. Pero además, cualquiera puede ser político. Y proveniendo de lo más bajo, es posible que no tenga educación, es posible que no tenga una moral sólida que le oriente en la toma de decisiones, y es también muy probable que le aguijonee el ansia de enriquecerse, de incrementar su poder y de destruir toda forma de vida política distinta a la del demagogo, es decir, queriendo convertirse el demagogo, usando la palabra, el discurso, las promesas, sin escrúpulos, finalmente en otro tirano. Entonces, la demagogia es la ausencia de, diríamos, calidad política de los que gobiernan. ¿Qué significa esa calidad política? Tener conocimiento, tener principios morales, tener resquicios en el ejercicio del poder. Es decir, no, eso yo no puedo hacer, por ejemplo. Eso no existe. Hay también la tendencia a que grupos demagógicos, con sus propios demagogos, entren en pugna unos con otros por competir por el poder, competencia por el poder. Entonces hay esa manera también de caer la política en relaciones agonísticas, es decir, de pelea entre unos y otros que son grupos de distintos demagogos que no tienen espíritu filosófico, que no buscan la verdad, que no buscan el bien común como objetivo final, sino su propio beneficio, su propia riqueza, su propio poder, y para eso tienen que competir con otros grupos de demagogos y que no tienen reparos morales en realizar cualquier acción. Entonces, lo que podría ser un buen gobierno democrático tiene el riesgo de convertirse en una demagogia. ¿Cuándo es un buen gobierno democrático? Cuando se reconocen las distintas facciones del pluralismo de la ciudad y no es solo un grupo el que busca tener poder, hegemonía y gobernar a los demás. Cuando los líderes tienen principios morales que les limitan a realizar acciones que por la angurria de poder buscan lograr de una y mil formas. Entonces esas son las tres formas normales de gobierno: monarquía, aristocracia y democracia, que sin embargo tienen riesgos y que Aristóteles analiza de manera histórica. No es que se le ocurre y piensa lo que podría pasar, sino ve la realidad de una gran cantidad de polis y eso lo sistematiza en una filosofía política. Ahora, esta filosofía política de los regímenes de gobierno y sus respectivas decadencias son evidentemente parte de la filosofía política porque hablan de lo que debe ser la política. ¿Qué debe ser? Sea monarquía, sea aristocracia, sea democracia,
formas alternativas de preservar, lograr y proyectar el bien común, lo que beneficie a la sociedad, aunque la sociedad sea pequeña, aunque la sociedad esté pensada en términos de varón ciudadano que nació en Atenas, por ejemplo, o en la ciudad, de padres de la ciudad, no extranjero, no joven de cierta edad, no mujer, no esclavo, y que se constituía en una minoría, pero esos son los polites, es decir, los ciudadanos para los que hay que gobernar y que reproducen un sistema siendo ejemplos de gobierno en sus propios ámbitos. Por eso Aristóteles habla del gobierno no solamente político, sino también, por ejemplo, el gobierno doméstico. ¿Cuál es el gobierno doméstico? El que ejerce el ciudadano, lo que los romanos después llamaron el pater familias. ¿Qué es el pater familias? El dueño de la casa, el oikos, ¿no? Oikos no es solo la casa, sino es también las tierras que nuestra familia cultiva, la mina que tenemos de donde extraemos algunos minerales, el río donde vamos a pescar, que es nuestro, por lo menos tenemos una parte que es nuestra, o es mía, yo soy el dueño, ¿no? Tú que eres mi esposa, y todas ustedes que son las secundarias, y ustedes las concubinas, y ustedes las esclavas, y bueno, los hijos, ¿no? Entonces hay diferentes tipos de mujeres que están al servicio del Señor, y más que al servicio, Aristóteles dice que el Señor debe gobernarlas, debe gobernarse en su casa. Ese es el gobierno doméstico. A las mujeres, a los jóvenes que son sus hijos, debe enseñarles para que sean señores después. Por eso estaba en desacuerdo de que el esclavo enseñe al hijo del Señor, porque el esclavo le va a transmitir al hijo del Señor su alma de esclavo, cuando él debe tener un alma de Señor. ¿Y quién le va a transmitir? Va a incentivar esa naturaleza que es por nacimiento, o se puede decaer por la mala educación que le dé el esclavo, el propio padre, el propio jefe de familia, el propio pater familias, que va a gobernar también a los hijos, a las mujeres tipo A, tipo B, tipo C, tipo D, a los esclavos, haciendo una enorme cantidad de tareas. Incluso en Atenas había esclavos que por instrucción de su amo, es decir, por el buen gobierno de su amo, el gobierno doméstico, se hacían pasar por libres. Iban a vender mercancías del amo, diciendo, son mis mercancías, las vendía, cobraba y volvía a rendir cuentas al Señor. Entonces la esclavitud no hay que pensarla solo en los peores términos. La peor esclavitud que existía en Grecia fue la esclavitud en las minas, que consistía en que solo 5 días al año salían de la mina los esclavos mineros. O sea, toda su vida prácticamente la vivían dentro de la mina, en las peores condiciones. Pero frente a eso, lo que se puede encontrar es también, por ejemplo, los esclavos que se hacían pasar como libres y se dedicaban al comercio para beneficio económico de su amo. E incluso había algunos, esos eran los visitas, que eran como guardias, fíjense, esclavos guardias, pero claro, con restricciones de ejercicio de su función sobre los ciudadanos, solo sobre otros. Bueno, entonces, fíjense, aunque sea para una minoría, se realiza el bien común. Ese es el deber ser de la filosofía.
Ahora, ¿cuál es la diferencia con la teoría política? La teoría política hay que considerarla desde el punto de vista que ¿qué significa teoría? Y teoría en griego significaba, por ejemplo, ver una obra de teatro, es decir, significaba observar algo que estaba ante los ojos, pero también reflexionar, estudiar un tema. Eso era teoría, como está aquí escrito, ¿no? Y claro, cuando se habla de teoría política, no estamos hablando del deber ser, sino estamos hablando de lo que es la política. De una u otra manera, Aristóteles, Platón y hasta los filósofos medievales, hasta el 400 italiano, es decir, el siglo XIV, XV también, hablaron del deber ser, de la política sometida a la filosofía, de la política sometida a los valores morales, a los principios morales. Y fue Maquiavelo precisamente quien mostró que la política era otra cosa. Bueno, no es que Aristóteles haya creído que la política era diferente, pero lo importante es entender que la filosofía política ha insistido siempre en establecer teóricamente cómo se debe ejercer el poder para beneficio del bien común, es decir, para beneficio general en aras del bien común. Ahora, que haya sido así no significa que esto haya surgido como reflexión de lo que era. Sin duda hubo buenos gobiernos monárquicos, aristocráticos, etc. Pero la filosofía política, al tiempo de establecer las características de los sistemas de gobierno y sus formas decadentes, tiene también el mensaje de decir, así se debe gobernar. Es decir, usar el poder debe ser de esta manera para el bien común, sea un solo rey, que no se vuelva tirano, sean los mejores de la sociedad, e incluso hay utopías, ¿no? Utopías de Platón, el filósofo rey, y los pares filósofos que lo asesoran, y también otras utopías, ¿no? Como la de Bacon ya en el Renacimiento inglés, de la Casa de Salomón, por ejemplo. Entonces, puede darse un buen gobierno que logre el bien común cuando los que gobiernan son los mejores, o también si gobierna el pueblo, pero con cortapisas, con medidas siempre que restrinjan las decadencias, es decir, el decaimiento de esas formas. Ese es el discurso filosófico político, o el de Hegel, ¿no? De decir, desde las teocracias orientales del emperador chino, que tenía harén de cientos y miles de mujeres con eunucos que las regían, y tenían palacios gigantescos y construían obras con millones de súbditos que morían después de trabajar su vida entera en la construcción de esas obras, las pirámides de Egipto, la gran muralla china, las construcciones imperiales en la India, etc. De ese mundo oriental teocrático que aplasta al súbdito, que lo acalla, que lo domina
y que ensalza al emperador como alguien de naturaleza semidivina, con ascendencia divina, se llega hasta la libertad de la Revolución Francesa, incluso la época napoleónica. Entonces ese es el devenir dialéctico de la política como realización y cristalización del espíritu objetivo cristalizado en el espíritu del pueblo de cada civilización. Entonces aquí hay ontología, es decir, la ontología hegeliana determina el desenvolvimiento dialéctico de la historia y por lo tanto también de la política. Lo que pasa no es casual, está orientado a una finalidad, desde la negación de esa finalidad, la peor negación, que es el mundo oriental y el gobierno teocrático, hasta la Revolución Francesa. Entonces fíjense lo teñido que está el tema de la política, de la filosofía, de la ontología hegeliana. Es algo inigualable, es decir, la idea determina el desenvolvimiento dialéctico de la historia y de la política. Filosofía política. Bueno, entonces, ¿qué es la teoría política? No es ni una elucubración ontológica, ni una normativa axiológica que dice así debe ser el gobierno, sino es la simple observación de en qué consiste y cómo se realiza, se ejerce, se aplica el poder. Y en ese sentido, aunque haya muchas críticas a la filosofía política por su carácter normativo, por su especulación ontológica y porque habla de lo que no existe y debería existir, pese a esas críticas, resulta que la teoría política es complaciente con el ser político. Es decir, simplemente analiza lo que pasa y a lo sumo explica cómo sucedió, es decir, establece ciertas conexiones causales para decir se debió a tales causas. Pero en el discurso de la teoría política no hay ninguna norma, ningún ser, por decir así, que esté por debajo de los acontecimientos y que explique la astucia de la razón. Simplemente es una constatación de cómo se ejerce el poder y de qué manera se transforma. Y eso tiene raíz precisamente en Maquiavelo, que es el que ha fundamentado la Realpolitik, que es estudiar la política como es, no querer imponer cómo deberían practicarla los políticos. ¿Y eso qué significa? Significa mostrar además que lo que ustedes dicen, filósofos, nunca ha existido o habrá existido muy esporádicamente, de manera muy breve y muy parcial. Lo que ha prevalecido en la historia de la política es lo que nosotros, los politólogos o los teóricos de la política, mostramos. Y Maquiavelo es que muestra cómo la falta de suposiciones morales, la falta de cortapisas, han hecho que los políticos actúen de la peor forma posible, siempre. Bueno, tal vez alguna vez no, pero en general esa es la forma de ejercicio de la política. Y los politólogos lo que estudian es precisamente esas formas de ejercicio en los distintos contextos, de ejercicio del poder, mostrando cómo se plasma. Y hay muchas teorías.
La próxima clase vamos a ver la relación de la teoría y la filosofía política con las ciencias políticas y vamos a ver otros conceptos de manera muy breve sobre otras disciplinas, por ejemplo la antropología política, la historia política, la sociología política. Aquí están las definiciones. Yo les voy a pasar diapositivas para que las tengan antes de la próxima sesión y después vamos a tratar de ordenar este conjunto de problematización sobre la política, que incluye la filosofía política, la teoría política, etc. Y lo hacemos en este cuadrante. Y eso es todo de esta parte. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario.